Buenas tardes, buenas tardes. Ya veo que estamos 96 personas conectadas. Qué bueno. Entiendo que varios se van a seguir conectando durante la tarde de hoy. Gracias a todos por estar presentes. Vamos entonces a dar comienzo. Me alegra mucho saludarlos y ver que estamos, ¿verdad? Nuevamente teniendo la oportunidad de compartir. Le doy las gracias por haber acudido a este llamado y me reconforta saber que estamos vigilantes a nuestra responsabilidad de educarnos ante todos estos grandes cambios y retos que afronta nuestra industria. Es nuestro deber, pues, seguir leyendo, escuchando y sobre todo analizando las situaciones para que de esta manera podamos seguir echando para adelante y trabajando día a día, que es tan importante para nosotros y para nuestra industria. Yo en la tarde de hoy me siento muy agradecida de tener todos estos panelistas que están acompañándonos y que podemos nosotros tener de caretas conocidas, como tenemos aquí a nuestro licenciado Juan M. Casanova. Bienvenido, gracias por decir presente. El licenciado que nos acompaña hoy fue el primer memo que yo vi el día 1 de julio, que se dirigió a nosotros, los corredores de bienes raíces, y pues me pareció muy sensato su acercamiento para que nosotros pudiéramos seguir trabajando, ¿verdad? Con todo lo que tenemos que afrontar, que es la ley, y la ley pues debemos de cumplirla. Y para eso, pues, nos tenemos que educar. No significa que vamos a bajar la guardia, sino que significa que vamos a trabajar para que podamos nosotros seguir cumpliendo con nuestras tareas y podamos seguir cerrando casos y pues podamos manejar esto hasta que se nos dé la palabra para así poder llevar nuestros reclamos. También nos acompaña en la tarde de hoy el agrimensor Santos Negrón. Es profesor de la Politécnica, fue profesor de la Politécnica y agrimensor, y él nos va a estar orientando y asistiendo. También contamos con la presencia de nuestro compañero y más que conocido Carlos Xavier, nuestro tasador, como yo digo, de toda la vida. Él ha estado siempre con nosotros apoyándonos. Gracias, Carlos, pues, por decir presente. Valoramos mucho tu pericia en todo esto. Y también pues nos acompaña nuestro moderador especial, Iván Zavala, que todos lo conocemos por muchos años, es muy querido compañero, 26 años en la industria, desarrollador, inversionista, educador, con una vasta experiencia en los bienes raíces, al cual le damos las gracias por sacar de su tiempo, y compañero colega de San Juan Board, que con su, ¿verdad?, experiencia va a ayudarnos a podernos irnos encaminando y ir aprendiendo de todo lo que tenemos frente a nosotros. Y no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad para saludar a Eduardo Santos, que como siempre nos dice presente, con este apoyo técnico y la tecnología que siempre nos pasa facturas en algún momento, pero Eduardo es una persona que está con una vasta experiencia en todo esto, y pues apreciamos y queremos mucho en nuestro board. Su talento siempre es invaluable. Y a todos nuestros pasados presidentes de la PRAR que nos acompañan hoy, y a todos nuestros pasados presidentes de San Juan Board, gracias por apoyarnos. Y más que nada, pues todos nuestros compañeros y colegas, vamos a mantenernos unidos todos para poder seguir dando adelante. Adelante, Iván, bienvenido a casa. Muchas gracias, Cristina, y colegas de la industria, muchas gracias a todos. Voy a comenzar haciendo, antes que una introducción, un disclaimer, y es que hoy no estamos en un seminario, estamos en un conversatorio donde el objetivo de lo que vamos a buscar hoy básicamente son dos cosas. Primero, poder exprimir a estos panelistas de alta alcurnia que nos están acompañando hoy, para que nos puedan, desde su profesión y su especialidad,
poder hablar de lo que es el impacto de esta ley en nuestra profesión. Y segundo, poder recoger todas las recomendaciones que nosotros como cuerpo, como gremio, ¿verdad? Como corredores, tasadores, abogados, podemos trabajar dentro de lo que es el San Juan Board para después unirnos a la Puerto Rico Association y a todos los realtors de Puerto Rico y poder presentar una serie de enmiendas técnicas, ya que estuvimos reunidos hoy con la Cámara de Representantes, en la oficina de Tatito Hernández, dejándoles saber obviamente todo el sentir que tenemos como industria, y se nos han abierto las puertas porque aparentemente primero, para que estemos en concepto, o sea, hay un proyecto radicado que es ley, que es el proyecto de la Cámara 1367, que hoy es la ley 52 del 2022, pero también hay una carta del honorable Tatito Hernández al honorable Francisco Párez Alicea, que es el secretario de Departamento de Hacienda, pidiendo una prórroga que básicamente es una moratoria para que se pueda ver en el cuerpo legislativo, en la sección ordinaria de agosto, las enmiendas técnicas que se tienen que trabajar, que no se nos dio la oportunidad de elaborar. También tenemos, por otro lado, los notarios radicaron una demanda por inconstitucionalidad sobre el artículo también, que obviamente pues eso corre en un foro distinto, no a nivel legislativo, sino a nivel de corte. Y también tenemos hoy el proyecto del Senado que emite el senador Rivera Schatz junto a otros senadores, Matías Rosario, Villafañez Ramos, etcétera, para enmendar el artículo 11 de la ley 75 del 2 de julio del 87, que básicamente lo que hace es rectificar la información que debe contener la planilla informativa sobre segregación, agrupación, traslado y compraventa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ni los mismos representantes ni los mismos legisladores, nadie sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir con el proyecto, si lo van a modificar, si lo van a enmendar, si lo van a derogar, si se queda como está. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy? Bueno, acatar la ley, ver cómo nos impacta y segundo, recoger entonces sugerencias para poder llevarla al foro pertinente. Así que dejando eso claro, vamos a comenzar con el licenciado Casanova. Y yo tengo la primera pregunta y el formato va a ser, le vamos a estar haciendo de 2 a 3 preguntas a cada conferenciante para que ellos nos puedan contestar. Nosotros como moderadores podemos indagar sobre la pregunta y ustedes, por favor, abajo, si ustedes pueden ver, van a ver Q&A, ahí van a someter todas las preguntas que ustedes tengan, nosotros los panelistas y moderadores las vamos a ver y las podemos contestar en el turno que le toque a cada panelista. Así que conversatorio, como si estuviéramos en la casa de nuestras casas, compartiendo entre nosotros como colegas. Comienzo con la primera pregunta, así que Casanova, qué bueno verte de nuevo. Para el que no sabe, Casanova es un gran músico. Ahorita al final le dije que nos tocaron ¿cuál es el instrumento que tú tocas? Cuéntanos, Casanova. Piano, teclado. Toca tremendo piano, muchacho, y tiene su banda, así que es abogado y músico también. Ok, Casanova, ¿qué implicación tiene el artículo 86 en tu práctica como notario? ¿Y cuál es tu posición personal al respecto? Primero, danos tu punto de vista de la implicación que tiene y segundo, quisiéramos escuchar tu posición al respecto sobre esta ley. Pues, saludos Iván, saludos a Cristina y a los demás panelistas y gracias por la invitación que nos han extendido pues, para estar aquí en el día de hoy. Cuentan siempre con el apoyo de nosotros. Esta ley 86 pues, ha tenido un impacto en cuanto a repensar básicamente repensar lo que es la práctica de la notaría. En mi caso particularmente es una práctica que es mayormente dedicada a las bienes raíces y traer elementos nuevos al trabajo notarial pues van a incidir también en lo que es la función notarial como parte, ¿verdad?, de una transacción de compraventa, una transacción de bienes raíces. Eso en primer orden. Ciertamente pues trastoca el orden que desde el 1900, por lo menos yo conozco de la ley notarial del 87, siempre ha sido pues, un orden, ¿verdad?, en cuanto a los documentos que se revisan y demás. Y esta ley impacta en cuanto a
requerir unos documentos adicionales que hay que someter en una planilla de Hacienda, que de primera intención uno puede indicar, pues someto una tasación, someto un plot plan, pero ¿qué efecto tiene eso en mi práctica como notario y eventualmente en la práctica de los corredores también, que me interesa el impacto que eso tiene en el trabajo de ustedes, en cuanto a la responsabilidad de lo que contienen esos documentos, ciertamente? Yo, en mi opinión, pues entiendo, ya entrando a lo que es mi opinión, pues quisiera que fuera ley, pero no lo es. En cuanto a mi opinión de la aplicación de esta ley por lo accidentado como proyecto de ley, no cumple con los requisitos, ¿verdad? Como se debe legislar, siempre se debe considerar a todas las partes afectadas, darle oportunidad de que se expresen en la legislatura, lo que en este caso pues no se dio. No estoy de acuerdo tampoco en las razones que se han dado públicamente de por qué se aprueba cuando existen otros mecanismos para lo que se quiere lograr. Y ciertamente, ¿verdad? Pues choca con lo que debe ser una legislación pues que sea coherente y que cumpla con sus fines. No obstante eso, pues ley es ley y hay que cumplirla. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para considerar varios elementos que surgen tanto en mi práctica como en la práctica de los corredores de bienes raíces. Yo tengo muchos clientes que es inversionista, que es corredor, y en consideración a ello, pues yo me tomé la iniciativa de inmediatamente pude ver de primera fuente el proyecto de ley aprobado, remitirle una comunicación que se la envió, pues sí, la comparto con todos los corredores y es básicamente, mira, esto va a tener un efecto inmediato en casos que hay corriendo ahora mismo, porque lo afecta ya del saque, me decía. Que están parados ya, que hay muchos cierres parados. Ciertamente, definitivamente hay mucha transacción que no se ha podido lograr, que se ha quedado en suspenso hasta tanto pues surjan unas guías más claras de esto que se ha aprobado, y básicamente ya eso en el punto del cierre como tal. Entonces en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué derechos qué leyes vamos a cumplir, pero tampoco sin incidir en otros derechos que tienen las partes dentro de la transacción? Pero, licenciado, te hago una pregunta. Ahora mismo tenemos una persona que nos escribe y nos dice que tiene unas transacciones paradas porque el notario no va a poner su licencia en juego. Pero es que si es ley, que ustedes están impedidos de cumplir la ley porque o en Suri o en Hacienda no tienen la disponibilidad y la plataforma para someter los documentos. ¿Qué le impide al notario ahora mismo cumplir la ley para que el corredor, el vendedor y el comprador puedan realizar su cierre? El tema de la plataforma de Suri es un punto y un detalle que no es la primera vez que esto sucede. No es la primera vez que sucede que se requiere que se someta un documento a la plataforma, ya sea de Suri o la que existía en aquel momento de Hacienda Electrónica. Cuando se aprobó la ley de los incentivos, mi casa propia, ayuda a la nueva vivienda, la ley 216, bajo esa disposición de ley se exigía que también se incluyera en la planilla en la declaración jurada que se tomaba en aquel momento. Era un documento complementario de la planilla también, además de incluirla en la escritura. Así que el hecho de que Suri es una cuestión de programación, tenemos hasta el día 10 del día próximo, y no obstante eso, la misma disposición de la ley indica que es que el vendedor deposite en el notario esos documentos. Si Hacienda no los tiene, no tiene la facilidad para yo sometérselo, pues Hacienda es que está incumpliendo, pero yo como notario cumplo con recibir el estudio de título, la tasación y el plot plan, que es lo que dispone la ley. Si ya el Departamento de Hacienda tiene que actualizar su página en Suri para poder incluir esos documentos, pues ciertamente pues ellos cumplirán en su momento, pero ya uno descansa, ¿verdad?, de que cumplió con el requisito de recibir esos documentos. O sea que en otras palabras, licenciado, usted puede llevar a cabo el cierre
retiene los documentos y en el momento que Suri tenga la disponibilidad, usted los puede someter, pero usted puede seguir cerrando entonces. Si están los documentos, sí. Okay. O sea que no hay razón por la que un notario en Puerto Rico tenga que parar un cierre, porque yo hablando también con otro notario hoy me dijo, mira Iván, yo cojo la tasación para cumplir con la ley vigente, lo que se modifica o lo que ocurre, yo las voy a aguantar y después entonces yo tengo que presentarlas, pero yo doy fe de que yo las recibí. Lo que no se puede someter porque no hay el mecanismo para hacerlo. Correcto, y hay varias alternativas. Este artículo 11 de la ley notarial es un documento pues que ciertamente ya se ha trabajado con anterioridad y en muchas ocasiones los notarios han sido multados, han sido censurados por el Tribunal Supremo por incumplimiento en cuanto a ello. No obstante eso, pues sí se le ha reconocido que en este caso pues es una transacción electrónica que se hace, y si Hacienda no tiene la facilidad, pues no puede penalizar al notario en ese caso. Sí, siempre y cuando cumpla con que el notario tenga el documento acá. Claro, no estoy hablando por lo DIN, ¿verdad? Pero esa es mi apreciación y como yo como notario en mi práctica, así es como lo trabajo. Tengo una pregunta, licenciado Casanova. ¿Quién estaría haciendo el pago de esto? O sea, ahora se va a incurrir en unos gastos. ¿Es la parte vendedora, es la parte compradora, a lo de la tasación y la mensura? Según la disposición, la enmienda le corresponde al vendedor, el que transmite. La ley dice el transmitente, porque esto no es exclusivamente de compraventa. Esto atiende a una compraventa, atiende a una cesión, atiende a una donación. Cualquier escritura en la que se transmite una propiedad inmueble de una persona a otra, incluso de una persona natural a jurídica o viceversa, o entre dos personas jurídicas, el que transmite, el que tiene la propiedad y se la transfiere al otro, ese es el responsable, ¿verdad?, de proveer el documento, pues se entiende que es el responsable de pagar por eso. Ciertamente eso es uno de los puntos que yo traigo en mi memorando. En el caso de la banca, cuando es una transacción con financiamiento, como norma general, la persona que compra es el que hace una tasación. El que la envía, el que la solicita, se la solicita al banco. Y el banco y esa parte son, por ponerlo así, y esto el tasador me gustaría que lo aclare, son los dueños de ese documento. Pues se me ocurre a mí incluir como lenguaje que en el caso de que la transacción sea con financiamiento, pues el vendedor, ¿verdad?, de buena fe, autoriza que se le entregue al notario, incluso no al vendedor, porque no queremos menoscabar esa, y me gustaría también que aclaren el tasador en cuanto a eso, esa privacidad que tiene el documento, sino que releva al vendedor de conseguirlo porque él se lo va a dar al notario. Y es un acuerdo privado entre las partes, ¿no?, a fin de cumplir con esa disposición de ley. Pero sí, la obligación principal en caso, vamos a ponerlo así, en caso de que no se pongan de acuerdo, pues del vendedor. Ok, Casanova, antes de pasar con Cristina para pasar al agrimensor, te quiero hacer una pregunta porque quiero profundizar un poco más y ponerme un poco más técnico. ¿Qué pasaría si hay un acuerdo entre las partes en una transacción cash y viene don Pepe, le vende a don Julio en $800,000, una transacción cash, y después que hay una transacción cash, que hay un acuerdo entre las partes, que es una venta en efectivo, se requiere una tasación y esa tasación refleja un encroachment. Cuando la venta quizás era as is. Pactamos as is, es una venta privada, cogimos un tasador, viene con un encroachment, la venta sigue siendo as is, pero nosotros como corredores que somos intermediarios entre las partes, venimos en conocimiento del encroachment, tenemos que notificarlo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y qué pasaría en un caso como ese? Y estoy hablando de un encroachment como puede ser una diferencia en la cabida del plot plan, entre otras cosas. Usualmente las diferencias de cabida surgen mayormente en la mensura. Por eso. Más allá que la tasación. En ese caso, el detalle de la mensura con un encroachment ciertamente es un documento que ahora pues hay que
presentárselo al notario nuevamente, como le digo, y sería responsabilidad tanto del vendedor como del notario, pues notificarle eso. La otra parte puede aceptarla o no, ciertamente. Sabe que está, como yo digo por ahí, comprando un problema porque hay un encroachment. Pero es un documento en la mensura para terreno, y vi una pregunta por ahí que me gustaría luego pues abundar sobre ella. El documento de la mensura es un documento que le brinda cierta seguridad, como el estudio de título le brinda la seguridad legal del historial de la finca. Asimismo, pues aparecen gravámenes y se trabajan y se resuelven. Pues en el caso de una mensura, sí existiría la obligación de decírselo a la parte que compra. No creo que le aplican las mismas reglas de la privacidad que puede existir en la tasación por distintos elementos, ¿verdad? Y sería beneficioso para la transacción, para la seguridad de la transacción, en cuanto a un encroachment, pues atenderlo ya de la manera en que sea conveniente, ya sea que el comprador lo acepte y luego lo arregle, ya sea que se resuelva antes de vender por la parte vendedora, pero sí se entraría entonces en una renegociación de cómo se va a resolver ese asunto. O sea que, en otras palabras, ahora en el contrato de listado y contrato de opción, nosotros debemos advenir todas estas posibles preocupaciones. Pues puede ser un encroachment, como puede ser que el tasador diga, vi un hair crack y sugiero la inspección de un ingeniero estructural. Y eso, pues entonces, aunque es una venta CIS, va a crear una fricción entre las partes, donde las partes obviamente van a querer atender ese resultado, y tendríamos que ver cómo vamos a recoger eso tanto en el contrato de listado como el contrato de opción. Correcto. Ciertamente los corredores tienden, ¿verdad? En muchas ocasiones, parte de la práctica, es una buena práctica, el famoso cuestionario sobre las condiciones de la propiedad. Pues ese cuestionario debería estar de acuerdo a cualquier señalamiento en el que el vendedor venga conocimiento, porque ciertamente pues el vendedor tendría la obligación legal de tener una tasación, y del mismo documento pues se puede desprender que existe alguna situación con la condición de la propiedad, siempre y cuando y sin menoscabar, como me gustaría, ¿verdad? Pues entrar en el detalle de la tasación, la privacidad del documento entre vendedor y tasador. Ok. Cristina, vamos a continuar con el agrimensor, por favor. Sí. No, y eso me parece interesante porque esa era la parte, Iván, que estábamos teniendo ayer en el diálogo nosotros, de que eso, si ellos tienen si una parte que está vendiendo tiene su tasación y el comprador ve esa tasación, pues traería ese es otro tema que quiero entrar ahorita con Carlos para darle a cada uno su expertise. Porque eso es algo que nos lleva a una cosa a la otra. ¿El agrimensor Santos Negrón se encuentra? Sí, está por ahí. Tiene el micrófono apagado. Acá. Saludos. Saludos. Ya le veo, gracias. Okay. Vamos a... Qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias, Santos. Tengo una preguntita. Buenas noches. ¿Cuántos agrimensores licenciados están activos en Puerto Rico? En Puerto Rico, te digo, dame un segundito. Bueno, se supone que están cerca de unos 349 agrimensores. De esos 349, se dice que posiblemente hay como 100 fuera de Puerto Rico. Y hay 79 en entrenamiento. Que cuando tú restas todo eso, finalmente en Puerto Rico debe haber neto cerca de unos 120 agrimensores. Ok, estamos hablando claro, eso es postulante de la ley, porque los de entrenamiento tienen unas limitaciones, ¿eh? Pero ellos trabajan bajo la supervisión de otro compañero, que están en entrenamiento. ¿Y están colegiados ustedes? Estamos colegiados, sí, a través del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y también tenemos una asociación de agrimensores que también nos cobija. Ok. Este es el link que estoy compartiendo, es el link en donde vamos a poder encontrar nosotros, ¿lo están viendo? ¿Lo pueden ver? El mapa. En ese mapa
Sí, se ve, se ve. En este mapa, vamos a ir, Santos nos ofreció esta data para que podamos nosotros, yo les voy a poner en el chat cómo llegar a este mapa. Aquí vamos a poder identificar del área oeste los profesionales que ellos tienen activos en su página, y en el área sur y en el área norte. Gracias por esta información que es valiosísima, señor Santos, porque Sí, esto... como puedes ver, pues hay muchos contactos que le pueden ser de utilidad, y que en algunos casos pues hay compañeros que cogen toda la isla y los vas a ver en todas las secciones del mapa, pero hay otros que no, que se limitan a áreas más pequeñas. Sí, esto es algo que me imagino, ustedes no trabajan, por lo que pude estar estudiando, ustedes no solamente trabajan un área en específico, ustedes pueden correr toda la isla y acostumbran a hacerlo. La mayoría lo tiende a hacer, con excepción de algunos que prefieren concentrarse en un área en específico. Perfecto. Yo les voy a estar pasando a los compañeros esta data. Gracias por traérnosla, porque es importante en estos tiempos, ¿verdad? Pues poder nosotros tener las herramientas para poder seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo puede tomar una mensura en prepararse? Mira, ahí tenemos que hacernos una pregunta. Cuando hablamos de mensura nos referimos a un plot plan. La precisión de un plot plan es algo más limitada. ¿Por qué? Porque el plot plan se limita meramente a reconocer la existencia de una propiedad. Ahorita que estábamos hablando de encroachment, en el plot plan posiblemente, si el encroachment es bien pequeño, pues posiblemente ni se den cuenta, porque la mayoría de esos trabajos de plot plan se hacen a cinta. Cuando el encroachment es algo grande, pues entonces hay que hacer una mensura con todos los equipos correspondientes, y ya no se puede incluir el costo del plot plan, ya el costo es muy diferente. Eso es bien importante que lo tomemos en consideración. En el caso de los apartamentos, ¿verdad? Si se va a hacer un plot plan, pues la superficie es horizontal y la medida con la cinta, la precisión es bastante buena. Pero cuando hablamos de una finca de 2 cuerdas, 3 cuerdas, con una cinta no la podemos medir. Tenemos que entrar a los equipos sofisticados que se incluyen en el sistema satelital para Puerto Rico, conforme a la ley 264 del 2002. Que hay que tener todos los trabajos basados en un sistema de coordenadas estatales para Puerto Rico. Que todas las propiedades estén amarradas. ¿El documento de una mensura es un documento oficial? Es correcto, es un documento oficial. En el caso del plot plan es un documento oficial que reconoce la existencia de una propiedad. Pero yo decirte que estoy garantizando 100% el contenido del solar en el plot plan, yo no me atrevería. En algunos casos podría ser cierto, pero en casos donde la propiedad es grande, es requisito dependiendo del tipo de negocio que se vaya a hacer, ¿verdad? Si es que se va a hacer un proyecto, pues es requisito hacerlo con equipos sofisticados. Y eso encarece. Eso encarece el costo. Eso encarece el costo. Lo único que si se va a hacer un proyecto, pues se tiene una garantía de que el trabajo se está haciendo conforme los requisitos de ley. Tengo una pregunta, Cristina, una pregunta para el agrimensor, porque él está hablando de que ya, por lo que pude entender, en finca no se hace un plan, se hace una mensura. La pregunta es, si tenemos una finca de 3 a 5 cuerdas, en Puerto Rico se deben estar vendiendo más de 800, vamos a llamarle más de 2 cuerdas, se deben estar vendiendo más de 500, 600 propiedades de esa índole. Por lo menos en nuestra firma, la mayoría de los vendedores que te venden una finca no tienen un plot plan o no tienen una mensura. Tienen la escritura con la descripción de la cabida, que son tantas cuerdas, y muchas veces el linde en el norte es el palo de aguacate y en el sur usted sabe más que yo de eso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede tomar medir una finca de 10 cuerdas en el barrio Guabate de Calley, donde la punta es el palo del árbol y el de mangosta en la parte de abajo? Eso es impredecible, porque hay que ver la complejidad de la topografía del terreno y la complejidad, si hay árboles. Si se va a utilizar un sistema de GPS, pues posiblemente no se puede utilizar porque hay muchos árboles y la señal de los GPS no entra.
en un solar llano completamente en la ciudad, el sistema de GPS puede trabajar, quizás te levanten un plano de 1 a 2 días, pero allá arriba en Calley, ¿no? ¿Y Es otra historia. ¿Y cuánto puede costar aproximadamente la mensura de una finca de 10 o 15 cuerdas? El Colegio de Ingenieros y Agrimensores tiene una guía, pero hay unas complejidades que hay que verlas físicamente en cada proyecto. Y nosotros, yo decirte un número de oído, estaría incurriendo en una violación, porque no hay forma. Claro. Pero definitivamente, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que está ahora mismo contratando un agrimensor, pues estamos vendiendo una finca de 47 cuerdas. Tenemos 2 propuestas de 2 agrimensores, una de $37,000 y otra de $42,000. O sea, no estamos hablando de 500 ni 1,000 pesos. Claro, si son fincas grandes. Y un mes. Posiblemente un mes, quizás más, depende. Donde tú puedas adelantar con GPS, pues eso te facilita mucho el trabajo, pero si no, tienes que ir lo que llaman con el total station, y ahí tienes que coger debajo de los árboles, hay que jalar machete, hay que coger por ahí hasta lograr levantar la información. Y muchas veces, a veces hay que incluir una buena partida para ese tipo de trabajo, para el machetero, posiblemente se puede meter una máquina, abrir una brecha y para poder accesar a los límites de la propiedad. Y si la topografía es accidentada, no hay máquina que trabaje, hay que caminar a pie, y eso pues nos atrasa más el proyecto. Wow. Señor Santos, una pregunta. Un plot plan, cuando nos hablan, no es lo mismo que es una mensura, o sea, que... Es una mensura, pero con unas limitaciones. Hay que reconocerle que el plot plan, en los casos de los solares, cuando son completamente llanos y todo está normal, pues no pasa nada. Tiene una credibilidad. Pero cuando estamos hablando, como en el caso ahora que mencionamos fincas grandes, es una mensura. El plot plan ya no sirve, tiene que ser una mensura. Entonces, el plot plan viene siendo más para una propiedad horizontal. Para una propiedad de régimen horizontal, en el caso de los apartamentos, el plot plan es perfecto, porque eso se mira a cinta ahí y no hay problema. ¿Y cuánto podría estar el costo de un plot plan promedio? Bueno, hay que ver cómo está pagando la banca, porque la banca ya tiene unos números, pero podía estar, yo por lo menos yo diría que un 150 para arriba, porque menos de 150 hoy día un plot plan, eso yo creo que es algo de la época de piedra. Ok, sí, 150 es un promedio. Sí, de ahí fluctuarían a más, exacto, depende del tamaño, me imagino que será. Ustedes cotizan, o sea, uno los llama y ustedes hacen una cotización. Ese es el protocolo, exacto. Ok, perfecto. Entonces, déjeme verificar acá que tengo. Sí, correcto. Ya tengo todas mis preguntas. Iván, ¿tienes alguna otra? Sí, dígame, profesor. Voy a mencionar esta anécdota. Con muchos de los agrimensores, a veces, como los plan lo están pagando en la banca específicamente, lo pagan tan bajo, muchos agrimensores a veces no quieren ni entrar en ellos, ese tipo de trabajo, porque a veces tú te pones a analizar hasta académico el costo que la banca está pagando por ese tipo de trabajo. Sí, nos indican que $85 por aquí pusieron ahí en algún chat que vi. Ahí está. Yo no quise mencionar eso porque el presidente del Instituto de Agrimensores, yo lo consulté para que me confirmara y me habló de 80, pero yo entendí que era un número porque yo sé que yo para los 90 y pico yo los trabajaba, pero yo dije ya estamos en los 2022, no puede ser que todavía estemos trabajando con esas mismas escalas de pago. ¿Quién es el presidente actual de los agrimensores? Un Carlos Fournier se llama él. Carlos Fournier. Si lo buscamos por ahí, aparece en la presentación. Perfecto. Que te di. Muy bien. Vamos a continuar. Muchas gracias por su tiempo, gracias. Claro, y vamos a continuar haciéndole preguntas, pero para darle participación a todos, voy ahora con Carlos Xavier. Carlos, la misma pregunta, ¿cuántos tasadores licenciados existen en Puerto Rico, amigo? Saludos a todos, gracias por la invitación. Y antes que nada, soy tasador, pero también soy corredor de bienes raíces, tengo licencia de corredor, así que... Mira, hay aproximadamente como 1,400 licencias. No se sabe con certeza cuántas están, hay personas que han muerto, hay personas que se han ido a Estados Unidos, a otros países activas, no se sabe. La Junta está haciendo un censo, está trabajando en eso, pero realmente al día de hoy
no existe la data para saber cuántas de esas 1.400 y pico están activas. Además de eso, pues los tasadores tienen asistentes que trabajan con ellos, que aunque la ley no los regula, pero sí los menciona en el artículo 1, inciso C, y pues hay oficinas que tienen muchos asistentes, hay otras que tienen menos. O sea, ese número exacto de cuántos estamos en la profesión es algo que se está haciendo un censo para poder determinar. O sea que para ver si te entendí, vamos a asumir que cuando hagan ese censo, pues hay 1.000 licencias, por decir un número. Eso no quiere decir que esos 1.000 tasadores tienen un personal que les va a ayudar a ellos a mover las tasaciones más rápido, aunque no sean licenciados certificados. Correcto. Adicional a la licencia, pues tienen personas que trabajan para ellos. Perfecto. Te pregunto, Carlos Xavier, ¿cuánto tiempo toma generalmente una tasación residencial, una propiedad promedio? Obviamente tienes urbanización y tienes rural, vamos a hacer la distinción, pero en términos promedio. Usualmente debe ser entre 1 a 2 semanas, donde el problema principal, que es un problema que hemos venido viendo por muchos años, es la falta de información. Falta de información me refiero a las comparables. Ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años, pero no está al nivel, ¿verdad?, que otros estados, otros países, donde si hubiese esa data, si existiese, pues se puede trabajar más rápido, hacer los trabajos más rápido. El segundo, ¿verdad?, problema o no problema, ¿no? El segundo ítem donde se atrasan las tasaciones es el que no se entregan los documentos a tiempo al tasador. Eso ocurre mucho también. El tasador fue a ver la propiedad y pasan 2 semanas y no le han entregado los documentos. Pues ya el tasador está haciendo otras tasaciones. Entonces, cuando le entrega los documentos, pues todo se atrasa, ¿no? Pero sí, usualmente de 1 a 2 semanas debe ser. Y podríamos decir que la mayor parte de las tasaciones que realiza un tasador provienen de la banca o a nivel privado. De la banca, del gobierno federal, de los tribunales. O sea, hay diferentes fuentes ¿verdad?, de trabajo para los tasadores. Contabilidad, ¿verdad? El General Accounting Principles establece que hay que hacer ¿verdad?, purchase price allocations en ciertas compraventas entre empresas, ese tipo de cosas. Así que sí, hay divorcios, menores, donaciones, ese tipo de cosas, pues hay que se ven en los tribunales, hay trabajo para los tasadores. Carlos, una tasación comercial, vamos a hablar de un edificio industrial, un hotel, un centro comercial, una finca. ¿Cuánto aproximadamente puede tomar en Puerto Rico y cuánto es el costo en un range? Bueno, podría tomar de 1 mes a varios meses y va a depender, ¿verdad? Aquí lo que no se ha definido es, primero, el tipo de valor que se va a utilizar. Valor as is, que estabas hablando anteriormente. Pues si ese es el valor que se va a utilizar, pues debe estar definido ya sea en la ley o una carta circular o un reglamento que vayan a hacer. No se define el tipo de valor que se va a hacer. ¿Qué derechos se van a tasar? El derecho absoluto, el fee simple, como se conoce, o si la propiedad está alquilada, hay que trabajar con un enfoque de ingresos para entonces desarrollar el valor por el método de ingresos. ¿Qué tipo de reporte se va a utilizar? Se va a usar el restricto, que es un reporte menos extenso, más directo al grano en términos del valor y no se explica tanto en detalle lo que se va a hacer. Hasta que no tengamos esas guías, pues no sabemos en realidad hacia dónde dirigirnos. En un hotel, pues, de nuevo, ahí tenemos que ver estados financieros, ahí hay que hacer diferentes tipos de análisis. Si fuera en un valor fee simple, pues es otra cosa. Wow. Y se puede tardar dependiendo de nuevo del cliente, más que el tasador, del cliente. Recientemente nosotros tuvimos un trabajo así complejo y el cliente se tardó 4 meses en hacernos llegar los documentos. Nosotros fuimos a ver la propiedad inmediatamente, todo, pero hasta que no llegaron los documentos, pues no pudimos hacer nada. El tasador está loco por sacar su trabajo y entregarlo, porque si no, no cobra, ¿no? Pero pues hay ciertas piedras en el camino que no nos permiten. Algo importante, quizás, ¿verdad?, a lo mejor la gente lo sabe, pero usualmente yo hago esta pregunta en muchos seminarios, digo, ¿cuál es el mejor tasador? Y me dicen, el más rápido.
Ustedes sabían que la ética del tasador dice que tú no puedes decir que tú eres el más rápido, ni anunciarte como el más rápido. ¿Por qué? Porque hay una relación entre tú entregar rápido y no hacer el trabajo correctamente, pues puede tener un impacto en los resultados de esa tasación. Así que Eso quiere podría ser decir, de un mes hasta varios meses. Carlos, esto quiere decir que si nosotros, el mercado comercial, que es el que provee tantos empleos en Puerto Rico, y básicamente más del 50% de las transacciones del mercado comercial son efectivos y se hacen a un periodo de 30 o 60 días, ahora los corredores conjuntamente con el abogado, ya que si la ley es como está y tenemos que esperar un documento como una tasación que no hay uno previo, vamos a tener que poner una coletilla en el contrato de opción que diga 30 días y con una extensión hasta tanto recibamos la tasación y la mensura, de manera que el caso no se nos caiga por término. O sea que vamos a tener que tomar en consideración si esto es un documento complementario compulsorio en la transacción. Nosotros vamos a tener definitivamente, yo voy a hablar de eso ahorita, vamos a tener que extender el tiempo porque se va a afectar lo que es los días en el mercado de la propiedad, obviamente el término de la opción, etc. Te hago una pregunta, Carlos. ¿Qué relevancia tú le ves a una transacción entre dos partes donde ya se pactó un precio de $600,000? Pero como tú sabes, pues hay tasadores que pueden tener una opinión de valor de 500 y otras que pueden tener un valor de 1,000,000. Entonces, Howard Marks, que para mí es uno de los economistas más numéricos y que más yo sigo en esto de los Mastering de Real Estate Cycle, dice que todo lo que influya en el mercado entre dos partes se puede considerar una manipulación y afecta la decisión final. Me explico. Yo acuerdo ahora mismo con el licenciado Juan Casanova, yo tengo una casa en Guabate y acuerdo un precio de venta de $300,000. Y Casanova me dice, perfecto, te voy a pagar los $300,000, pero la ley nos obliga a contratar un tasador. Y tenemos la mala pata que no conocemos a Carlos, pero llamamos a Chucho el tasador o a Chucho whatever, estoy hablándolo, ¿verdad? Para no hablar de nadie. Y en vez de 300, la tasa en $100,000. Esa persona dio $10,000 de depósito. Y cuando el comprador ve que está pagando 300, pero viene un tasador, que es una opinión de valor que emite, y dice $100,000, definitivamente ya yo estoy preveyendo que ese comprador va a decir, espérate, Chucho, yo te estoy pagando $300,000 y aquí me acaban de decir que esto vale 100. Y viceversa. A lo mejor yo le dije a 300 a Casanova y viene otro tasador y me la tasa en 600 y yo vengo y le digo al comprador, mira, yo no te voy a vender en 300 porque yo no sabía que esto podría valer tanto. ¿Qué implicación puede tener eso en el outcome de dos partes donde no había ninguna influencia psicológica que pudiera ir para arriba o ir para abajo, asumiendo que el tasador puede decir uno 200 y otro 300? La verdad absoluta no la tiene nadie. ¿Qué impacto puede tener esto en la industria y en el valor de las propiedades? Bueno, trae un tema bien interesante y voy a aprovechar y voy a traer un par de cosas. Primero es, si hay una diferencia entre un tasador significativa, como el ejemplo que tú diste, $300,000 y $1,000,000, los reguladores federales dicen que alguien no hizo su trabajo correctamente y hay que investigarlo. Hoy día existen las tasaciones forenses, las investigaciones, que hay forma de determinar quién no hizo su trabajo correctamente. Lo traigo porque escuché en la radio ayer a un comentarista, nadie de la industria, diciendo que el tasador pone en sus tasaciones lo que le dé la gana. Eso no es así, no es así. Y que es una mera opinión, es una opinión bien sustentada. Cuando usted va al tribunal y el juez emite su veredicto, lo emite, es una opinión basado en unos, ¿verdad?, hechos y unos documentos que analizó. Cuando usted va al médico, el médico le diagnostica algo, es una opinión basada en unos laboratorios, unos análisis, conocimiento, experiencia. Igualmente el tasador, que sea una opinión no significa que se va a parar y va a mirar así, yo opino esto, yo opino lo otro. Si mañana los federales tocan la puerta del tasador, tiene que demostrar razonablemente cómo llegó a esa opinión de valor. Ahora, ¿qué efecto puede tener? Pues
puede tener definitivamente lo que tú estás diciendo. Mira, vamos a ver esto porque el precio que yo había acordado no es el correcto. Pero también puede tener el efecto de que la persona sabe que está pagando por encima del valor del mercado y dice, aunque tasó $100,000 menos, yo la quiero y quiero pagarla. También está, ¿verdad?, el que compra por debajo del mercado. Mira, yo tengo prisa, necesito vender esta propiedad, sé que no vale, que vale más de lo que lo estoy vendiendo, pero tengo la necesidad de salir de ella. Que el comprador o el vendedor esté obligado a comprar por lo que tasó, sabemos que eso no ocurre. ¿Verdad? El comprador, como vimos en este último año, que hay una escasez de propiedades, las propiedades llegaban con un valor que se podía demostrar mediante la tasación y muchos de ellos compraron por encima de del valor de tasación, valor de mercado que se puede demostrar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hay una escasez y están dispuestos a pagarlo con conocimiento. Así que puede ocurrir lo que tú estás mencionando. Yo creo que también va a ocurrir a aquellos que no le importa cuánto tasó. Hoy yo recibí una llamada de una persona que me dijo, mira, basado en esto tengo que tasar. Yo sé que lo que me están pidiendo por la propiedad es más alto de lo que vale. No importa cómo venga la tasación, yo lo voy a comprar. Así que va a depender de cada cual. Puede tener un efecto, no lo sabemos, pero definitivamente hay que esperar al momento. Exacto. Tengo una pregunta para Carlos Xavier. Claro. Carlos Xavier, ¿cuánto tiempo? Porque yo recuerdo antes que estaba más activa con todo esto de las tasaciones y demás, que eran 6 meses, después lo subieron 8 meses. ¿Cuánto tiempo dura una tasación? ¿Cuánto es la vigencia? Pues eso lo determina el mercado. Si nosotros tenemos un mercado activo como lo hemos tenido, donde hoy se vendió una propiedad a un precio y mañana más alto y la semana que viene otro más alto, pues no, la duración es nada. Pero si el mercado es más lento, donde los cambios en ese mercado ocurren más lentos, pues va a ser de esa forma. O sea, el mismo mercado es el que nos va a determinar si realmente hace sentido esa tasación desde el momento que se hizo, al momento que se está viendo. Sin embargo, la ley no. Pero Cristina, aquí sin embargo la ley no establece el tiempo de la tasación, que todavía no estamos claros si la tasación puede ser una tasación vieja. Obviamente todos tenemos que entender que el propósito de esta ley realmente no es más que la evasión contributiva, que eso fue algo que sacaron después, es poder llenar la información en el registro del CRIM, y como eso es algo que no se hizo, ¿verdad?, con el CRIM, por eso es que yo hago una similitud entre el Airbnb y la legislatura, porque yo digo, si nosotros pagamos contribuciones sobre la propiedad para que se haga un trabajo eficiente y también pagamos contribuciones sobre el ingreso personal y corporativo, ahora ese gasto que no se emitió como un gasto operacional del Centro de Recaudaciones Municipales se le está pasando básicamente al consumidor, y lo que nos están diciendo es, vamos a utilizar una tasación para tener el valor y las informaciones más accurate sobre esa propiedad. O sea que básicamente, y esa información se le va a pasar al CRIM. Obviamente, nosotros los corredores tenemos una disyuntiva y yo se las quiero presentar y voy a aprovechar que tenemos un foro como este. Cristina, si tú me permites, me gustaría compartirles un momentito la pantalla. Así que voy a intentarlo por aquí. ¿Está bien? Adelante. Ok. Y quiero aprovechar que Carlos está aquí, pero me quiero que me digan si la pantalla sale o no sale. Le doy doble clic. Vamos de nuevo. Denme un segundito. Ok. Por favor, déjenme saber si la ven. ¿Se ve? Sí, se ve. Ok. Yo quiero traerles, esto fue un seminario que yo di el otro día y yo y Carlos llevamos muchos años en esto y él sabe que los dos somos estudiosos de lo que son las fases del ciclo inmobiliario. Pero yo les quiero traer como organización mi mayor preocupación sobre esta ley. Y lo que el abogado tenga que hacer, lo que los corredores tenemos que hacer, nosotros hemos aprendido en Puerto Rico a que tenemos que bailar, así sea en las fiestas tristes. Nosotros tenemos que echar para adelante porque en Puerto Rico todo empresario lo que hace es coger bofetada desde que se levanta hasta que se acuesta. Sin embargo, cuando se habla de bienes raíces y se habla del instrumento de inversión más importante para las familias puertorriqueñas, aquí no solamente se afecta
el que gana mucho dinero. Aquí se afectan todos por igual. Y yo les quiero, esto que ustedes ven aquí, es la introducción de lo que les quiero traer. Cuando el mercado hipotecario en el 2006 sufrió lo que es el subprime mortgage, que hubo el colapso que hubo hipotecario, que también llegó a Puerto Rico cerca del 2007-2008. Yo recuerdo, y esto es una conversación que tuve con varios tasadores, que inclusive hubo tasadores que mencionaban que había más de 19 apartamentos en el área de condado de sobre $900,000 reposeídos, y se hablaba que el tiempo para absorber ese inventario iba a pasar los 10 años. Nadie vislumbró que iba a venir una ley, que era la ley, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, ¿verdad? La ley, el Acta 2022, que se creó en diciembre del 2012, y en menos de 2 años, producto de esa ley, ese mercado se absorbió. Pero ese mercado se absorbió con ventas cash, no con ventas tasadas. Cada vez que, cuando ustedes van, y se los quiero demostrar aquí, primero, antes de mostrarlo, quiero dejarles saber esta cita de Howard Marks. Howard Marks dice que los cambios económicos y psicológicos influyen grandemente en los ciclos económicos y desempeñan un papel fundamental que provoca los altos y bajos en el mundo de las inversiones o en el mundo de los valores. Y básicamente hay una correlación directa entre las 4 fases del ciclo inmobiliario, que es del ciclo económico, y la percepción y la correlación de lo que la gente piensa, el indicador. Y aquí ustedes la pueden ver. Cuando ustedes tienen una fase de expansión, pues obviamente el consumidor, el vendedor, el comprador, el tasador, el banquero entra en una fase de optimismo. Y así seguimos alargando el chicle y llegamos a una excitación hasta que llegamos a un momento de euforia donde básicamente, como decía Carlos ahorita, todas las decisiones son decisiones más emocionales, no son muy analizadas y pensadas. Pero como el mercado tiene una oferta y una demanda, que es como ustedes pueden ver el medio, el equilibrio, todo lo que sube empieza a bajar y ahí es que comienza la negación, el miedo, hasta que llegamos a un momento de recesión donde llega la desesperanza. Y luego vamos a un proceso de recuperación y lo más importante es que esto es un movimiento cíclico. Si nosotros vamos al 2006 y al 2008 y vamos a lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos 10 años, las tasaciones lo que hacen es recoger el comportamiento del mercado. El mercado no puede verse regulado por el comportamiento de una tasación. Voy más allá. Howard Marks dice que la tasación más pura que puede haber es una tasación en efectivo. Y les voy a explicar por qué. Cuando usted hace una tasación en un banco, a pesar de que el tasador va a buscar una opinión del valor, el tasador tiene que cumplir con unos ajustes que están determinados por el underwriter o por los préstamos FHA para que se pueda colateralizar ese préstamo en función del valor de esa tasación. Sin embargo, cuando es una transacción en efectivo, es la voluntad máxima de las partes porque no hay ninguna influencia de la misma. ¿Y por qué quiero traer esto? Porque si nosotros no entendemos que las compras en efectivo es el termómetro para definir realmente el valor de una tasación, nosotros nos vamos a ver condenados a, en lugar de tener un mercado orgánico, entendiendo que los valores de las propiedades representan el mayor patrimonio de las familias puertorriqueñas, le vamos a poner una regulación implícita, porque cuando venga una tasación, como dice Howard Marks, y no lo digo yo, y si quieren leer el libro de él, es de los mejores libros económicos, tiene 1200 páginas, es Mastering the Market Cycle. Él dice que todo lo que puede influir emocional y psicológicamente en una transacción es una manipulación, en este caso del Estado, interviniendo en un acuerdo libre y voluntario entre las partes. Y eso es algo que nosotros como industria tenemos que en estas enmiendas técnicas contener, porque yo no quisiera que mis hijos, yo veo los bienes raíces como un instrumento de inversión, como otras personas ven las criptomonedas, otras personas ven las acciones, pero cada vez que alguien compra una propiedad, la compra porque entiende que las propiedades suben de valor, las propiedades mañana te pueden generar ingresos y tú inclusive puedes tener una independencia financiera a través de los ingresos residuales de una propiedad. Permitir nosotros como industria que el crecimiento del valor de las propiedades esté, en el caso de las ventas en efectivo, esté regulado
por alguna agencia o por el Estado es detrimental y seríamos, que yo conozca, el primer territorio del mundo donde en una venta en efectivo se pide el valor de una tasación que puede influir entre el acuerdo entre las partes. Ese era el planteamiento que les quería compartir. Y lo más que en mi caso, como corredor de bienes raíces, me preocupa, y que se lo deje saber hoy a ellos, era una noticia un poco más empírica, pero cuando la hablé con ellos les dije, mira, esto es bien sencillo, todo lo que puede influir entre el acuerdo entre las partes en una transacción libre y voluntaria, pues definitivamente puede representar una repercusión en el valor final. Y si fuera así, nosotros no tuviéramos las ventas que hemos tenido de 18, 20, 30 millones. La casa de Santa Rita de 120 vino una persona de Estados Unidos, pagó 150, el otro pagó 160, el otro 170 en cash, y obviamente esas se convierten en las comparables eventualmente que utilizan los tasadores. O sea, ¿qué quiero decirles con esto para concluir mi disertación? Que yo estoy totalmente de acuerdo en que nosotros como industria debemos tener los datos reliable para que los tasadores, los agrimensores y los corredores y los vendedores podamos tener una mejor información para concluir un valor. Sin embargo, maniatarnos a una regulación donde tenga que tener un documento de un tercero opinando en lo que es el bien de dominio público mío y privado, donde un comprador está dispuesto a pagar la cantidad que acordamos, yo creo que es muy perjudicial para la industria y para el crecimiento de los valores del mercado inmobiliario en Puerto Rico. Quería añadir. Gracias, Iván. Gracias. Si me permites, Iván, ¿verdad? Concorro contigo, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No lo digo por ti, sino he visto ciertos sectores en los notarios y colegas corredores atacando a los tasadores. O sea, nosotros estamos aquí como víctimas, ¿sabes? Igual que ustedes se enteraron, nos enteramos nosotros de que nosotros entramos a este juego como los agrimensores. Correcto. Y no tenemos reglas de juego para hacerlo. El trabajo que hace el tasador, porque lo pusieron en esta ley, no deja de ser un buen trabajo. Ahorita vi comentando sobre los honorarios del agrimensor. Yo no comento sobre los honorarios de nadie, ¿verdad? Al obrero que se le pague su salario. Entonces, pido cautela en ese sentido de demonizar las tasaciones, el trabajo del agrimensor, los honorarios del agrimensor, los honorarios del tasador. Cautela en ese sentido. Nosotros no somos los malos de la película, nosotros nos jalaron por los pelos y estamos aquí de víctima, igual que ustedes, viendo a ver cómo podemos mejorar esto. Así que nada, eso es lo único que quería traer. Sí, gracias, Carlos. Sí, es muy cierto. No, al igual que no nos gusta que nos pongan, ¿verdad?, el precio a nuestro trabajo, a las comisiones, pues es de igual manera, nosotros no debemos de entrar en eso. De los compañeros, somos todos compañeros de lucha en esto. Todos tenemos que salir a trabajar y todos nos necesitamos, así que somos las herramientas para poder nosotros seguir operando y funcionando. Ha sido excelente las recomendaciones y Iván, te felicito porque tremenda manera de poder, ¿verdad?, recoger todo lo que es la impresión de lo que estamos viviendo y nosotros necesitamos ser escuchados, sí, vuelvo a lo mismo, necesitamos que nos den el tiempo de que nos escuchen a todos para que podamos realmente con personas que tenemos la capacidad y peritos ya por los años que llevamos en la industria, pues poder servir a ellos que no conocen la industria, que no saben los detalles que nosotros sí conocemos, y pues mejorar, porque todo lo que queremos es mejorar, pero no que se nos atropelle. Iván, tenemos varias preguntitas. Yo creo que deberíamos de coger este tiempo que nos queda para el Q&A, dirigirlas hacia las personas que estaba viendo, que hay unas aquí de las preguntitas en el Q&A que va dirigida al agrimensor Santos. Saludos. ¿Diga usted? Saludos, Sí, saludos. tengo aquí, me estaban haciendo una pregunta, ¿un plano arquitectónico funciona como plot plan? Bueno, es que entiendo que no, porque el plano arquitectónico podría ser el caso, depende de la complejidad, pero el plano arquitectónico
viene toda una planta de piso, toda la distribución del contenido de la vivienda, del apartamento, del edificio. O sea, ya como que es un poco más que un plot plan. Si meramente en la planta de piso, pues un plot Pero plan. se pudiera someter, o sea, no sabemos, porque no, la verdad que ahora mismo no sabemos si ese plano, ese plano de arquitectura que tengan quizás hasta los mismos condominios. Estaba yo escuchando que también se puede solicitar. En los condominios ellos tienen todos los planos de lo que, y si ese mismo se pudiera someter. Bueno, si no ha habido cambio, porque muchas veces hay cambio dentro de la planta de piso, dentro del apartamento, y usted no lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Cuando fue el compañero a levantar el plot plan del Tiene piso. toda razón, tiene toda Ahora, razón. te hago una pregunta. El tasador hace un plot plan también en su planilla informativa, en la tasación. La pregunta es, ¿ese plot plan que hace el tasador se puede utilizar? Bueno, que el compañero lo explique, pero la realidad es que por lo general el plot plan que prepara el tasador es bien sencillo. Esa es la visión que yo he visto, que sí, ellos presentan algo esquemático, pero es bien sencillo. La realidad que en el caso del agrimensor, pues es más explícito. El Ok. Que lo tasador aclare el lo que compañero. hace, el tasador lo que hace es un sketch de la propiedad, de la Correcto. estructura. En ocasiones, si hay algo que le llama la atención, que debe levantar una bandera de la estructura, está, ¿verdad?, cerca de la colindancia, pues hace un dibujo del solar, pero es para ilustración. No conocemos las técnicas que utilizan los agrimensores, no estamos autorizados para hacer un plot plan. Así que lo que sí hacemos es un sketch basado en las medidas que tomamos de la estructura o las estructuras. Sí. Debemos asumir, licenciado, una pregunta. Aquí se ha hablado mucho de lavado de dinero en las transacciones de ventas cash. Escuché, creo que erróneamente, de algunos representantes decir que la tasación es como para sugerir, por ejemplo, que hablábamos ahorita, se pactó un número de $200,000, la tasación vino por 300 y como que infirieron que mira, si tasó 300 porque se vendió en 200, o sea, la tasación no tiene nada que ver con el precio de venta, por lo tanto no tiene que ver con el lavado del dinero. El lavado de dinero tiene que ver con la procedencia de fondos. ¿Podría abundarnos sobre ese tema? Seguro que sí, Iván. Ciertamente debe quedar claro que el precio de la transacción es el que fija en las partes, vendedor y comprador. El valor que le adjudique una tasación a esa propiedad, la opinión de valor que le adjudique una tasación, pues es una información que se requiere someter al Departamento de Hacienda, pero realmente al día de hoy, claro, el uso que le den a esa información lo desconocemos realmente. Todo el mundo tiene su teoría de qué es lo que se quiere a qué se quiere llegar con esa información, pero ciertamente el costo de la transacción, el precio de la venta, lo estipulan, lo fijan vendedor y comprador. Sí, me gustaría aclarar, ¿verdad? Si fuese posible, la pregunta me la haces a mí, le quiero yo hacer una pregunta al tasador, realmente. Hace rato, sí, confianza. hámela. Ciertamente, hasta, ¿verdad? Ya más o menos aclaraste el detalle de la tasación, pues tiene una vida útil, por ponerla así, pero no hay una específica de que son 3, 6 meses, eso va a depender del mercado. La ley no lo dispone tampoco, eso quedaría a juicio entonces de vendedor y notario, en este caso, ¿verdad? El notario como experto en derecho, el vendedor, pues determinar qué documento puede utilizarlo. Obviamente, si yo sé que la propiedad, pues por X o Y razón la remodelaron y hay una tasación vieja, pero a decir, mira, no sería lo razonable someter esa tasación. No sé si me entiendo. Y entonces lo otro, ¿quién es el dueño de la tasación? Si el hecho de que al aprobarse esta ley que requiera que el vendedor se la deposite al notario, entiendo que existe también éticamente, más del lado de ustedes, pero entre vendedor y comprador hay una relación de cliente. Y si esta ley, contrario a que no es un requisito de tribunal, sino un requisito de que se le entregue al notario para que la someta a Hacienda, pues cómo eso impacta esa relación de cliente, ya sea vendedor o comprador y tasador.
y la privacidad que tiene el documento, sobre todo en cuanto a la opinión del valor. Claro, muy buena pregunta. Antes de contestarte, quiero mencionar, ¿verdad? Porque la ley dice precio de tasación. La tasación o las tasaciones lo que buscan es valor en el mercado basado en una definición. Por eso yo dije primero que no se conoce cuál es la definición de valor en el mercado que nos están pidiendo. Y precio y valor en el mercado no es lo mismo, o no siempre es lo mismo, la mayoría de las veces no es lo mismo. Por eso las diferencias, ¿no? En términos de la privacidad, primero que la tasación tiene un intended use y un intended user. Tiene un uso y un usuario. A mí me llama Iván, me dice, mira, yo quiero que tú me tases, voy a poner este ejemplo porque voy a traer algo con esto, un centro comercial del que yo soy dueño. Y lo voy a utilizar para efectos de los estados financieros. Pues en mi tasación yo voy a decir, mi cliente es Iván y la tasación se va a utilizar para efectos de unos estados financieros. Si mañana esa tasación la utilizan para seguros y me llaman a mí, tasador, y me dicen, mira, es que tengo una duda de esa tasación, me hicieron llegar copia, yo no puedo darle ninguna información a esa aseguradora que me está llamando, porque a mí Iván me contrató para hacer una tasación para efectos de estado financiero y mi cliente no es la aseguradora, mi cliente es Iván. ¿Verdad? Y traigo el ejemplo del centro comercial porque la preocupación que tenemos nosotros con ese tipo de propiedades donde están alquiladas, centros comerciales, oficinas, entre otros, es que los dueños son muy celosos con la información de los rent rolls, de quiénes son sus inquilinos, de cuánto le pagan, los términos de los contratos. Y entonces no sabemos si eso va a estar expuesto. Si nosotros hacemos una tasación, se entrega a Hacienda o al CRIM, donde lo vayan a entregar, porque no tenemos claro dónde va a ir. Y de momento está toda esa información que el dueño de la propiedad no le interesa que su competencia se entere, pues hay una exposición de documentos y datos confidenciales que no se supone que ocurra, ¿no? Así que la confidencialidad es uno de los puntos que a nosotros nos preocupa claramente en esto. Y el que se utilice una tasación se pida para una cosa y se utilice para otra. Carlos, voy a aprovechar al licenciado y a ti para hacer una pregunta compuesta. En una transacción cash, yo te llamo, yo soy el vendedor, soy el transmitente, tú eres el que me das la tasación, se la paso al abogado para que la llene como un documento complementario. Licenciado, como yo soy el vendedor, dueño de esa tasación y usted lo que va a cumplir es en ley para informarle a Hacienda y cumplir con el requisito notarial, ¿usted tiene que divulgarle el precio de tasación al comprador? Mi opinión es que no tengo que divulgarle el precio. Esa es mi opinión conforme a lo que me he instruido en cuanto a lo que significa ese precio. Como regla general, esa sería la regla general, te digo. Y sobre todo en cuestión más comercial, sobre todo. Pero te pregunto, esa va a ser una información pública, ¿verdad? Ese documento complementario es una información pública que se puede obtener en el registro, se hace un estudio de título o eso se queda en otro archivo que no está accesible. Eso no va al registro de la propiedad y esa información es una información que adquiere Hacienda por una exigencia, ¿verdad? de ley, pero yo no puedo ir a Hacienda a preguntar, mira, dame las planillas de X o Y personas. Esto es una planilla que se radica en Hacienda. Hacienda lo tiene que tomar con pinzas precisamente porque puede incidir, a mi juicio, en lo que es hasta un secreto de negocio, como una información privilegiada. Una compañía de bienes raíces, como indica el tasador, que es dueña de un shopping center, ya sea exclusivamente de tasación del bien inmueble sin entrar en los alquileres, que eso de plano es una cuestión de secreto de negocio. Pudiera incidir en eso y yo como notario no me sentiría cómodo a menos que el vendedor me lo autorice a que yo divulgue ese precio.
Obviamente debemos esperar que, como es una ley, la gente nos va a preguntar y va a decir, mira, ¿cuánto tasó? O sea, que hay que ver cómo se comporta el mercado. Yo quiero compartirles unas estadísticas porque se han hablado de que las ventas en efectivo son para seguir el lavado de dinero. Y yo quiero hacer una pregunta a ver si alguien tiene una idea. ¿Cuánto ustedes creen que es el % de ventas cash en Puerto Rico versus financiada? ¿Alguien tiene una idea? ¿O alguien se atreve a escribirlo en el chat, o algunos de los que están aquí decir cómo se comporta el mercado del total de universo de transacciones? Porque es que lo que se ha escuchado, mira, aquí estoy, 20%, 40%, 25%, 55%, 15%, estamos como, mira qué interesante, menos de un 5%, un 10%, 80%. Pues mira, como obviamente cada cual tiene su información, yo voy a sacar una información que yo creo que va a ser trascendental en esto. Nosotros estuvimos, y esto le tengo que dar el crédito al registro de la propiedad, Puerto Rico es, a Urbital, a la fuente donde nosotros fuimos. De julio 1 a junio 30 del 2022, año fiscal, de julio 1 a junio 30, en Puerto Rico se registraron en el registro de la propiedad 34.926 ventas. ¿Ok? Según el comisionado de instituciones financieras, en el último año se registraron 13.289 propiedades financiadas. Obviamente tenemos que entender que el comisionado de instituciones financieras no registra las ventas comerciales, tampoco las cooperativas, o sea que debemos entender que hay más financiamiento aparte de lo que es la banca tradicional. Sin embargo, a raíz de esos números, podemos decir, y yo tengo mi data de mi oficina, que tenemos una muestra bastante grande, que sobre el 50% de las transacciones en Puerto Rico son en efectivo. Y esto no es una data mía, esto es una data pública, que lo que hay es que buscarla. Y cuando hicimos ese análisis increíble, de esas 34.926 ventas, 6.615 ventas son de $50,000 o menos. Las propiedades de $50,000 o menos, no, el banco no las financia. Básicamente, o las compran cash, o esa persona fue a una financiera e hizo un préstamo personal con garantía y la compró cash, o el papá le dio el dinero. Pero decir que las ventas en efectivo solamente son para los millonarios es un error garrafal, porque hay más de 50,000, no me fui ni a 100, porque ya las de 100 y las de 70 y 80 se financian, pero las de 25,000 o menos no es el producto que busca el banco hipotecario. En el caso de nosotros, y puedo compartir la data, porque la data de nosotros es reliable, básicamente siempre ha sido un 50-50. El 50% de nuestras transacciones es financiada y el 50% es cash, que responde a la información que les estoy enviando. Esto es importante compartirlo porque cuando escuchamos legisladores que dicen que el 5% del total del universo de las propiedades en Puerto Rico no se financian, pues nosotros como industria, como decía Carlos, debemos tener una data robusta para poder entonces dejarles saber, mira, están haciendo leyes con unas premisas equivocadas, y si esa es su premisa, ¿cuál es su fuente para obtener la misma? Así que les quería compartir eso, y también terminar aquí, ya todavía tenemos 5 minutos, con una pregunta. Esta es una pregunta, yo creo que un poco subjetiva, pero dice que al ser una transacción cash, si hay observaciones del tasador o agrimensor, eso no debe ser motivo para que se afecte al acuerdo original, ¿verdad? Contrario a las condiciones que ponen los productos hipotecarios. La ley no especifica nada al respecto, es solo para cumplimiento con la ley. Bueno, eso era la pregunta que estábamos haciendo al principio al licenciado, que a lo mejor tú tienes una venta cash as is, pero si se levanta en ese documento de tasación o de mensura algo diferente a lo que las partes entendían que era lo correcto, definitivamente van a levantar bandera, y más nosotros los puertorriqueños. Vamos a decir, mira, pero el tasador hizo este señalamiento, o el tasador tasó menos, tasó más, y aunque yo, porque tasó menos o más, no me puedo quitar, definitivamente vas a tener una fricción en el comprador o en el vendedor, que te van a decir, yo no voy a pagar 200,000 pesos más. Es más, yo pierdo los 10,000 pesos, pero pagar 200, esas cosas sí pueden ocurrir,
Obviamente tenemos que esperar al momento, pero esas cosas sí pueden ocurrir. Sí. Claro que Cristina, sí, ¿tienes claro alguna que pueden pregunta? ocurrir. Sí, Carlos. adelante, Si Carlos. si me permite, es una buena pregunta y, ¿verdad? Y tú también lo habías traído. Y por eso es que yo dije que hay que definir qué tipo de valores, porque si un valor as is, y muy bien la persona que trajo la pregunta dice que cuando son hipotecas, el tasador va a ser un valor subject to, aunque la propiedad tenga mejoras, se tasa asumiendo que las mejoras están ya completadas y de esa forma se trabajan los diferentes préstamos. Pero si la definición de valor que van a pedir, que eso no lo sabemos, es como está, pues no debe haber ningún problema en ese sentido. El tasador sí va a indicar, mira, tiene esto, tiene lo otro. No obstante, su valor como está, teniendo esa deficiencia, es este. Pero como no sabemos cuál es la definición que nos, ¿verdad? Que nos van a exigir, pues al día de hoy estamos a ciegas en ese sentido. Wow. Gracias, sí, no, estamos en pañales con todo lo que está sucediendo todavía. Nos queda mucho camino que recorrer. Yo le quiero dar las gracias a todos los panelistas por haber tomado de su tiempo y pues traernos esta educación. Educarnos va a ser la herramienta que vamos a poder implementar más durante todo este tiempo, hasta por lo menos agosto 16, que podamos nosotros estar, ¿verdad? Después de que regresen de sus vacaciones y poder decir presentes allí. La verdad es que gracias a todos por estar con el San Juan Board, por apoyarnos a nosotros en nuestra profesión. Es importante tenerlos de aliados y de compañeros. Importantísimo, gracias. Cristina, Estamos si me permite, sí. yo quiero terminar con dos frases, ¿verdad? Una de Sí, Víctor Hugo. Víctor Hugo decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes, la oportunidad. Y de la misma forma, Louis Pasteur, que es el que, ¿verdad? Uno de los padres de la microbiología, decía que la suerte favorece las mentes preparadas. El que se prepara, estudia. El que sabe, percibe mejor las oportunidades. Gracias por traernos. Siempre, bravo, Carlos. Siempre es importante mantenernos educándonos. Siempre lo he dicho. Esa va a ser nuestra herramienta para seguir. Cristina, pues nada, adelante, Iván. Antes de terminar, exhortar a todo el mundo a que se dirija al San Juan Board con sus preocupaciones. Vamos a hacer un banco Las enmiendas de preocupaciones para entonces ir con un solo cuerpo, porque definitivamente esto es algo que, como hemos visto en este panel, hay muchas vertientes que todavía no se pueden contestar, como nos dijeron los panelistas, hay muchas lagunas. Es algo que pues tenemos, como dice Carlos, que meter mano. Sin embargo, tenemos todavía la oportunidad, ¿verdad?, de que el secretario de Hacienda emite una morosidad, de manera que entonces se mantenga el mercado. Moratoria. Una moratoria, perdón, hasta agosto. Así que esperamos que eso sea lo que ocurra y eso nos va a dar más tiempo a ir más preparado agosto 16 a esa actividad. Así que de mi parte, muchas gracias a todos, panelistas, Carlos, Agrimensor, Casanova, muchas gracias por estar presente en un tema como este, y Cristina, gracias también a ti por la oportunidad. Gracias a ti por siempre estar presente, y nos mantenemos vigilantes, no bajemos la guardia, sepamos que estamos conscientes de que esto fue un atropello, o sea, no crean que no sabemos que esto fue un atropello, de la noche a la mañana una ley. Pues para nosotros los profesionales esto siempre nos va a traer las consecuencias y vamos a seguir trabajando día a día, pero vamos a unirnos todos en una sola voz para que así llegue nuestro pedido. Así que tengan todos buenas noches y gracias por asistir. Muchas gracias. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias. Okay.